Efectivamente, yo, todavía no hace mucho, pensaba pedirle trabajo a Razumihin, que me proporcionase lecciones o cualquier otra cosa, se decía a sí mismo Raskolnikov. Pero ahora ya, ¿en qué puede ayudarme? Supongamos que me proporciona lecciones, supongamos incluso que me da su última copeica, si la tiene, para que me pueda comprar unas botas y arreglarme el traje, a fin de presentarme decente en las lecciones. Bueno, ¿y qué? Pero, ¿qué voy a hacer yo con unas piatacas? ¿Es eso acaso lo que yo necesito ahora? Verdaderamente es ridículo eso de ir a ver a Razumihin. Aquella pregunta de por qué iba ahora a ver a Razumihin lo irritó más todavía de lo que él mismo pensaba. Con inquietud rastreaba algún pensamiento malo para él en aquello que, en el fondo, venía a ser la cosa más vulgar. Tendría que ver que yo lo quisiera arreglar todo apelando únicamente a Razumihin y encontrar en él, Razumihin, toda la solución, se dijo a sí mismo con asombro. Pensaba y se frotaba la frente, y cosa rara, inesperadamente, de pronto y casi como de un modo espontáneo, después de larguísima deliberación, hubo de cruzarle por la mente una idea rarísima. Iré a ver a Razumihin, murmuró de pronto, perfectamente tranquilo, cual si hubiese adoptado una resolución definitiva. Iré a ver a Razumihin, iré, es cosa decidida, pero no hoy. Iré a verlo otro día, después de eso, cuando ya sea todo un hecho consumado y todo tome un nuevo rumbo. Y de pronto volvió en sí. Después de eso, exclamó, levantándose sobresaltado del banco. ¿Pero acaso ha de ser eso? ¿Habrá de ser efectivamente? Dejó el banco y echó a andar, poco menos que a la carrera. Habría querido volverse atrás a su casa, pero eso de volver a su casa le pareció de pronto horriblemente enojoso. Allí, en su rincón, en aquel horrible armario, era donde había estado meditando todo eso durante más de un mes, así que echó a andar al buen Tuntún. Un escalofrío nervioso le recorrió el cuerpo, como enfebrecido, se sentía también tiritar. Con el calor que hacía, él sentía frío. Como forzadamente, casi sin darse cuenta, cual cediendo a alguna urgencia interna, empezó a mirar a todos los objetos que encontraba al paso, cual buscando a la fuerza alguna distracción, pero no lo conseguía del todo y a cada instante se sumía en ensimismamientos. Cuando de nuevo, estremeciéndose, alzaba la cabeza y esparcía la vista en torno suyo. Inmediatamente olvidaba lo que hacía un momento estuvo cavilando y hasta por dónde iba. De esta suerte atravesó todo Vasilievski Ostrov, fue a salir al pequeño Neva, atravesó el puente y volvió a Ostrov. Aquel verdor y aquella frescura halagaron al principio sus cansados ojos acostumbrados al polvo de la ciudad, con su yeso y sus casas enormes, entenebrecedoras y agobiantes. Allí no había ni ahogo, ni mal olor, ni tabernas. Mas no tardaron también aquellas nuevas y gratas sensaciones en volverse morbosas e irritantes. A veces se detenía ante alguna villa hundida entre el verdor, miraba el jardín, contemplaba a los dueños en los balcones y terrazas, a las mujeres ataviadas y a los niños jugando en el jardincito. Particularmente fijaba su atención en las flores. Era siempre lo que más miraba. Le salían al paso también elegantes cochecitos, jinetes y amazonas. Él los seguía curiosamente con la mirada y se olvidaba de ellos antes que hubiesen desaparecido de su vista. Una vez se detuvo y contó los cuartos que llevaba encima. Alrededor de 30 copeicas, 20 al guardia, 3 a Anastasia por la carta. Además, a Marmeladov le di anoche 47 o 50, pensó, mientras recontaba, sin saber por qué, sus dineros. Mas no tardó en olvidar por qué se los había sacado del bolsillo. Cayó en la cuenta de esto al pasar por delante de un establecimiento de comidas, por el estilo de una taberna, y sintió apetito. Al penetrar en el figón se bebió un vaso de vodka y engulló un pastel relleno de algo. Acabó de comérselo por el camino. Hacía mucho tiempo que no probaba el vodka y éste le hizo efecto en un instante, y eso que solo había bebido un vaso. Sintió de pronto pesadez en las piernas y empezó a inspeccionar una fuerte propensión al sueño. Echó a andar hacia su casa, pero estando ya en Petrovsky Ostrov, se detuvo, presa de absoluta inercia. Se apartó del camino, se metió entre los arbustos, se tumbó en la hierba y se quedó de golpe profundamente dormido. En estado morboso suelen distinguirse los sueños por su extraordinario colorido, su claridad y su rara semejanza con la realidad.
Muestran a veces un cuadro maravilloso, pero el escenario y todo el proceso de la representación son, al mismo tiempo, tan verosímiles y con unos detalles tan exactos e inesperados, pero tan en artística consonancia con la totalidad del cuadro, que en vano intentaría luego evocarlos. Ya despierto, el mismo soñador, aunque fuese un artista como Pushkin o Turgenev, tales sueños, morbosos sueños, quedan siempre largo tiempo grabados en la memoria y producen fuerte impresión en el alterado y ya quebrantado organismo del hombre. Espantoso sueño el que tuvo Raskolnikov. Soñó su infancia allá, en el pueblo. Tenía 7 años e iba de paseo, un día festivo, al caer de la tarde con su padre, más allá del pueblo. Estaba el cielo gris. El día era sofocante y el lugar, exactamente el mismo cuya visión guardaba en su memoria, más todavía. En su memoria lo ve aún más borroso que ahora en sueño. La ciudad se muestra abierta como la palma de la mano. En todo aquel contorno, ni un sauce blanco allá, muy lejos, casi en el mismo filo del horizonte, negrea el bosque. A algunos pasos de distancia del último huertecillo del pueblo hay una taberna, una gran taberna que siempre le había hecho una impresión de antipatía y hasta de susto cuando pasaba por delante de ella con su padre. Había siempre allí tanta gente, vociferaban, reían, lanzaban improperios con tanto alboroto, bebían tan excesiva e inmoderadamente y había en ellas riñas con tanta frecuencia. En torno a la taberna se veían siempre dando traspiés unos tipos tan borrachos y feroces. Al encontrarse con ellos se apretujaba fuerte contra su padre y todo él temblaba. Cerca de la taberna pasa la carretera, atajo más bien, siempre polvorienta y siempre en ella el polvo muy negro. Pasa el camino, haciendo un recodo a lo lejos y a los 300 pasos de allí rodea, por la derecha, el cementerio del pueblo. En medio del campo santo se alza una iglesia, con la cúpula verde, en la que él entraba 2 veces al año, con su padre y su madre, a oír misa, cuando hacían el oficio de requiem por su abuelita, fallecida no hacía mucho y a la que no había llegado a conocer. En tales casos siempre llevaba consigo un pastel colocado en un plato blanco sobre una servilleta, y el pastel era de azúcar, arroz y pasas, colocadas allí en forma de cruz. A él le gustaba aquella iglesia y sus viejas imágenes, en su mayoría sin marco, y el viejo sacerdote de cabeza temblona. Junto al sepulcro de la abuelita, sobre el cual se extendía una losa, estaba la sepulturita de su hermano menor, que había muerto con 6 meses y al que tampoco había llegado a conocer, y del cual no podía acordarse, pero le habían dicho que tenía un hermanito, y él, siempre que visitaba el cementerio, religiosa y respetuosamente se santiguaba ante el sepulcro, le hacía una reverencia y estampaba en él un beso. Y he aquí que ahora soñaba que iba con su padre por el pueblo, por el camino del campo santo, y pasaba por delante de la taberna. Iba cogido de la mano de su padre, y lleno de susto miraba la taberna. Una circunstancia especial distrajo su atención. Aquella vez parecía como si se celebrase una juerga. Había allí muchedumbre de burgueses endomingados, mujeres con sus maridos y un revoltillo de gentes. Todos están borrachos, todos entonan canciones y junto a la puerta de la taberna hay una telega, pero una telega extraña, una de esas grandes telegas a las cuales suelen unirse grandes caballotes de carga y que se emplean para el transporte de mercancías y tóneles de vino. A él le gustaba siempre mirar aquellos grandes caballos de carga, de largas crines y gruesas patas, que andan tranquilamente, con manso paso, y que conducen toda una montaña de fardos, sin mostrar el menor cansancio, cual si la carga, en vez de rendirles, les aliviase. Pero ahora cosa rara, a aquella telega enorme estaba uncido un mísero penco, escuálido y pequeño, de esos que emplean los campesinos, uno de esos pencos a los que, con frecuencia lo había él visto, cargan a veces con grandes fardos de leña o heno, y sobre todo, cuando el vehículo se atasca en el fango o en los relejes, les pegan tan fuerte los campesinos con sus látigos, a veces hasta en el mismo hocico o en los ojos, que a él le daba tanta pena verlo, que casi rompía en llanto, y su madre solía entonces apartarlo de la ventana. Pero he aquí que de pronto se arma gran salagarda. De la taberna empiezan a salir con gritos canciones balalaicas un tropel de campesinos borrachos, borrachísimos, con blusas rojas y azules
y el chaquetón echado al hombro. «¡Suban, suban!», gritó uno de ellos, todavía joven, con un grueso cogote y una carota gorda, colorada como una zanahoria. «A todos los llevaré, suban». Pero enseguida se oyen voces y exclamaciones. «Sí, con ese penco nos va a llevar. Pero tú, Micolca, estás en tu juicio. Mira que enganchar una yegua tan ruin a una telega como esa. Lo que es ese esperpento debe de tener ya sus buenos 20 años, hermanitos». «Monten, que a todos los llevaré», volvió a gritar Micolca, y montando el primero en la telega y tomando las riendas en la mano, se irguió en el pescante cuán largo era. «Nuestro caballo Bayo se lo llevó Mazvielli», gritó desde la telega, «y esta yegüecita, hermanitos, solo sirve para partirme el corazón. Más valdría matarla, que coma el pan de balde, pero ya lo dije, monten, ya la haré galopar, irá deprisa», y enarbolando la fusta, se dispone con placer a azotar a la pobre bestia. «Pues montemos, ea», ríen los de la pandilla. «Ya habéis oído que va a ir al galope». «Sí, lo menos hará 10 años que no da una carrerita». «Pues ahora va a darla». «No le tengan lástima, hermanitos, coja cada uno su látigo, prepárense». «Bueno, pues a arrearle». Todos montan en la telega de Micolca, con risas y burletas. Montaron 6 hombres y aún había sitio para más. Llevaban con ellos a una mujer gorda y pintada. Vestía una camisola de indiana roja, con un adorno de cabeza de cuentas de vidrio, botas pesadas en los pies y cascaba avellanas con los dientes y reía. También en torno suyo reían todos y en verdad que la cosa era como para reírse. Pensar que aquella pobre bestia iba a tirar el galope de un coche tan pesado. 2 de los mozos que iban en la telega esgrimieron enseguida sus látigos para ayudarle a Micolca. Suena una rea, tira la yegüecilla con todas sus fuerzas, pero no ya al galope, apenas y al paso puede moverse, limitándose a agitar los pies, arañar el suelo y doblarse bajo los golpes de los 3 látigos que caen sobre ella como una granizada. Las risas en la telega y fuera de ella redoblan, pero Micolca se enrabia y con violencia descarga golpes terribles sobre la pobre yegua, cual si verdaderamente creyese que puede emprender el galope. «Déjenme montar a mí también, hermanitos», grita entre la multitud un mozo al que el espectáculo ha dado de entera. «Monta, que monten todos», grita Micolca, «a todos los llevaré, la voy a arrear», y fustiga, fustiga, y ya no sabe con qué golpear a la bestia. «Papochka, Papochka», le grita él a su padre, «Papochka, ¿qué es lo que está haciendo? Papochka, van a matar a la pobre yegua». «Vámonos, vámonos», dice el padre. «Están borrachos, no saben lo que hacen, imbéciles. Vámonos de aquí, no mires». Y trata de llevárselo de allí, pero él se suelta de su mano y sin darse cuenta de lo que hace, se dirige hacia el animal. Ya éste se encuentra en las últimas. Jadea, se para, vuelve a tirar y está a punto de caerse. «Arréenla hasta que reviente», grita Micolca, «que ya le falta poco, aguarda». «Pero, ¿es que eres cristiano o no lo eres, so bestia?», grita un viejo entre la pandilla. «¿Quién ha visto que un animalejo como ese pueda tirar de un coche tamaño?», añade otro. «La están asesinando», grita un tercero. «No te apures, es mía, puedo hacer con ella lo que quiera. Suban más, suban todos, me he empeñado en que ha de arrancar al galope». De pronto resuena una carcajada general y ahoga la voz de Micolca. La pobre yegua no podía soportar más los rabiosos latigazos y aunque sin fuerzas se había puesto a cocear al aire. Incluso el viejo no pudo contenerse y se echó a reír. Y en verdad que una yegua tan ruin y encima ponerse a dar coces. Otros 2 mozos de la pandilla esgrimieron también sus látigos y se dirigieron hacia el animal para fustigarle los ijares. Cada uno corrió por un lado. «En el hocico, en los ojos, dadle en los ojos», gritaba Micolca. «Una canción, hermanitos», gritó uno de los de la telega, e inmediatamente todos le corearon. Sonó una canción indecente, repicó un tambor y todos acompañaron el estribillo con silbidos. La mujer cascaba avellanas y reía. El niño se dirigió corriendo hacia el animal. Avanzó, pudo ver cómo le pegaban al caballo en los ojos, en los mismos ojos. Se echó a llorar. El corazón le dio un vuelco y se le soltaron las lágrimas. Uno de los fustazos le rozó la cara. Él no lo sintió. Alzaba las manos, gritaba, se volvía al anciano de pelo y barba blancos,
que movía la cabeza y condenaba todo aquello. Una mujer le cogió la mano y se lo quiso llevar, pero él se zafó y corrió de nuevo hacia el animalito, el cual se hallaba ya en las últimas, pero aún empezaba otra vez a tirar cosas al aire. «¡Ah, diablo!», gritaba furioso Mikolka. «¡Tira el látigo!». Se agacha y saca del fondo de la telega un largo y grueso palo. Hace de él con ambas manos por la punta y, con todas sus fuerzas, lo descarga sobre la yegua. «¡La va a matar!», gritan en torno suyo. «De fijo que la mata». «Es mía», gritó Mikolka, y con todo el brazo a voleo descargó el palo sobre la yegua. «Dale, dale, ¿por qué te detienes?», grita una voz de entre el gentío. Pero Mikolka enarboló otra vez la tranca y con todas sus fuerzas arreó otro golpe en el espinazo del desdichado animal. Este se inclina todo hacia los cuartos traseros, pero da un respingo y tira, con todas sus últimas fuerzas, por distintos lados, para arrastrar el coche, pero por todas partes la acometen 6 látigos y la tranca nuevamente se alza y cae por tercera, y luego por cuarta vez, acompasadamente, con toda la fuerza del brazo. Mikolka está furioso de ver que no puede matarla de un solo golpe. «Dura es», gritan en torno suyo. «Ahora mismo, sin remisión, tiene que caer, hermanitos. Ya le llegó su fin», exclamó entre el gentío un espectador. «Con el hacha, diantre, acabemos con ella de una vez», gritó un tercero. «Ah, que la peste te coma, apartaos», gritaba furioso Mikolka. «Suelta el garrote», vuelve a agacharse en la talega y saca una palanqueta de hierro. «Cuidado», grita, y con todas sus fuerzas asesta otro golpe a su pobre yegua. Atinó el golpe. El animalito se tambalea, recula, pugna por arrancar, pero la palanqueta vuelve a caer sobre su espinazo, y entonces da por fin con su cuerpo en tierra, cual si de una vez le hubiesen desjarretado las 4 extremidades. «Me salí con la mía», exclamó Mikolka, y fuera de sí, salta de la telega. Algunos mozos, coloradotes y borrachos también, cogen lo que a mano hallan, látigos, palos, la tranca, y se abalanzan sobre el animal moribundo. Mikolka está en pie a su lado, y vanamente le tunde con la palanqueta el espinazo. La pobre bestia alarga el hocico, respira penosamente y muere. «Reventó», gritan entre el gentío. «¿Y por qué no echa a andar al galope?». «Era mía», grita Mikolka, con el palo en la mano y los ojos inyectados en sangre. Parece pesaroso de no poder seguir pegándole a alguien. «Sí, pero lo que es tú, no eres cristiano», claman ya, entre el grupo, muchas voces. Pero el niño, lívido, está ya fuera de sí. Lanzando un grito se abre paso por entre el gentío hasta la yegua. Le coge su muerto, ensangrentado hocico y la besa en los ojos, en los labios. Luego, de pronto, da un salto y, arrebatado de furor, se lanza con sus puñitos cerrados contra Mikolka. En aquel momento el padre, que ya hacía rato lo buscaba, lo coge por fin y lo saca de entre el corro. «Vámonos, vámonos», le dice, «vámonos a casa». «Papochka, ¿por qué han matado ellos al pobre caballito?», solloza él, y las palabras salen convertidas en gritos de su encogido pecho. «Están borrachos, no saben lo que hacen, eso no es cosa nuestra, vámonos», le dice el padre. Y el niño se abraza a su padre, pero tiene el pecho encogido. Pugna por cobrar alientos, lanza un grito y se despierta. Se despertó todo sudoroso, con los cabellos mojados de sudor, jadeando, y se incorporó horrorizado. «Loado sea Dios, que solo ha sido un sueño», exclamó sentándose al pie de un árbol y lanzando un profundo suspiro. «¿Pero qué es esto? ¿Será que me ha empezado a entrar fiebre? ¡Qué sueño tan terrible!». Tenía el cuerpo todo como molido, dolor y sombra en el alma. Se puso los codos en las rodillas y se cogió con ambas manos la cabeza. «Dios», exclamó, ¿y si de veras cojo el hacha y le abro la cabeza y le echo fuera los sesos? Resbalaré en la sangre viscosa y caliente, fracturaré la cerradura, robaré y me echaré a temblar. Me ocultaré, todo manchado de sangre, con el hacha. Señor, ¿será posible?». Temblaba como la hoja del árbol al decir esto. «¿Pero qué es lo que me pasa?», siguió diciendo, dejándose caer nuevamente y como presa de estupor profundo. «Harto sabía yo que no sería capaz de... ¿Por qué pues me he atormentado hasta ahora? Anoche, cuando fui a efectuar aquella prueba, comprendí perfectamente que no sería capaz. ¿Por qué entonces esto ahora? ¿Por qué he estado dudando hasta aquí?
Anoche, al bajar la escalera, yo mismo iba diciendo que eso era ruin, bárbaro, villano, villano. Porque a mí, de solo pensarlo, en pleno día, me subleva y me espanta. No, no soy capaz, no soy capaz. Supongamos incluso que no haya duda alguna en todos estos cálculos, que todo eso se resuelva en este mes y resulte claro como el día, justo como la aritmética. Señor, pues ni aún así me decidiría. No sirvo para eso, no sirvo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces hasta ahora? Se puso en pie, miró con asombro en torno suyo, como maravillándose de encontrarse allí, y se encaminó al puente de té. Estaba pálido, le ardían los ojos, el cansancio le pesaba en todos sus miembros, pero de pronto empezó como a respirar más fácilmente. Sentía que ya había ahuyentado de sí todo aquel tiempo horrible que hacía tanto le agobiaba y que su alma se le volvía ligera y apacible. Señor, imploraba, muéstrame mi senda y yo me quitaré de encima esos malditos desvaríos. Al atravesar el puente, con mirar suave y plácido contempló el neva y el radiante ocaso del refulgente, bello sol. Pese a su debilidad, ni siquiera sentía cansancio, parecía como si el divieso de su corazón, que había estado madurando todo un mes, se le hubiese reventado de pronto. Libertad, libertad. Libre estaba ahora de aquel hechizo, de aquel sortilegio, de aquella sugestión. Más adelante, al recordar aquel tiempo y todo lo que hubo de ocurrirle por aquellos días, detalle por detalle, punto por punto, rasgo por rasgo, con superstición, lo conmovía siempre una circunstancia, aunque en realidad no tenía nada de muy extraordinario, pero que siempre le parecía luego como una prefiguración de su destino. Y era esta. Nunca pudo comprender ni explicarse por qué él, rendido, dolorido, cuando le hubiera convenido más volver a su casa por el camino más breve y derecho, lo hizo por el campo del heno, por el que tenía que andar más. El rodeo no era grande, pero evidente y de todo punto y necesario. Sin duda que 10 veces le sucedió eso de regresar a casa sin darse cuenta de las calles que recorría. Pero, ¿por qué?, se preguntaba él siempre, ¿por qué aquel encuentro tan importante y decisivo para él y al mismo tiempo, en alto grado fortuito, en el heno, a donde no tenía motivo alguno para ir, hubo de ocurrir entonces, en aquella hora, en ese preciso momento de su vida, en aquella precisa disposición de ánimo y con tales circunstancias, en las cuales solamente el referido hecho podía producir el efecto más decisivo y definitivo sobre su destino? No parecía sino que lo había estado aguardando. Serían alrededor de las 10 cuando fue a salir al heno. Todos los comerciantes de mesas, puestos, almacenes y tiendas habían cerrado sus establecimientos o recogían y juntaban sus mercancías y se volvían a sus casas, lo mismo que sus clientes. En torno a los figones en planta baja, en los patios sucios y hediondos de las casas del campo del heno, y sobre todo en las tabernas, se apiñaba gran número de mendicantes y harapientos de toda índole. A Raskolnikov le gustaban preferentemente aquellos lugares, así como las callejuelas adyacentes, cuando vagaba sin rumbo por la ciudad. Allí sus harapos no atraían sobre él la altiva atención de nadie, y era posible merodear con la facha que se quisiera sin producir escándalo. En la misma travesía de K, en un rincón, un comerciante y su mujer vendían, en 2 mesas, distintos artículos: hilo, galones, pañuelitos de algodón, etc. Ellos también se tornaban ya a casa, pero se habían detenido para hablar con una amiga que pasaba. La tal amiga era Lizaveta Ivanovna, o simplemente Lizaveta, como todo el mundo la llamaba, la hermana menor de aquella misma vieja, Aliona Ivanovna, la usurera, viuda de un funcionario del registro en cuya casa había estado la noche antes Raskolnikov con objeto de empeñarle un reloj y efectuar su prueba. Tiempo hacía que sabía él todo lo referente a la tal Lizaveta, y ella también le conocía un poco. Era una solterona alta, desgarabada, tímida y manzurrona, poco menos que idiota, de unos 35 años, que vivía en plena esclavitud con su hermana, trabajando allí día y noche, temblando en su presencia y aguantándole hasta golpes. Estaba a la sazón con un paquete en la mano, pensativa, delante del mercader y su esposa, y atentamente los escuchaba. Aquellos le contaban con vehemencia alguna cosa. Al verla Raskolnikov, de pronto, cierta extraña sensación, parecida al más profundo asombro, se apoderó de él.
no obstante no tener aquel encuentro pizca de asombroso. Usted, Lizaveta Ivanovna, lo ha de decidir personalmente, dijo alto el comerciante. Venga usted mañana a las 7, ellos también estarán. Mañana, exclamó Lizaveta, perpleja y recalcando la palabra, cual si no acabara de decidirse. Pero, ¿qué miedo le tiene a usted a Liona Ivanovna?, chilló la mujer del comerciante. Me parece usted una niña chiquita, pero después de todo no es su hermana, sino su hermanastra, y hay que ver cómo la trata usted. Pero usted esta vez no tiene que decirle nada a Liona Ivanovna, añadió el marido. Es un consejo que le doy. Venga a vernos sin pedirle permiso. Es un asunto provechoso. Luego, su misma hermana habrá de verlo. Entonces, ¿vengo? A las 7 de la noche, mañana. También ellos estarán aquí. Podrá usted decidir personalmente. Y tendremos preparado el samovar, añadió la mujer. Bueno, pues iré, dijo Lizaveta, todavía cavilosa, y lentamente empezó a alejarse de allí. Raskolnikov ya se había ido y no escuchó más. Caminaba despacio, sin llamar la atención, esforzándose por no perder ni una palabra. Su primer asombro, poco a poco, se fue trocando en espanto, y como un escalofrío le corrió por la espalda, se había enterado de pronto, de un modo súbito y totalmente inesperado, había sabido que al otro día, a las 7 en punto de la noche, la hermana de la vieja y única persona que con ella vivía no estaría en casa, y que por tanto, a las 7 en punto de la noche la vieja se quedaría en casa sola. De allí a su domicilio solo había unos cuantos pasos de distancia. Entró en su casa lo mismo que un sentenciado a muerte. En nada pensaba y había perdido toda facultad de discernimiento, pero con todo su ser, repentinamente, sentía que no tenía ya libertad de juicio ni voluntad y que, de pronto, todo se había resuelto de forma definitiva. Indudablemente que si años enteros hubiese estado aguardando encuentro semejante, aun teniéndolo todo pensado, habría sido imposible contar a punto fijo con un paso tan importante para el éxito de la idea como el que acababa de presentársele ahora mismo. En todo caso, difícil habría sido conocer la víspera, y con toda seguridad, con plena exactitud y sin el menor riesgo, sin necesidad de preguntas e indagaciones peligrosas de ninguna clase, que al día siguiente, a tal hora, tal vieja, a la que se disponía a asesinar, había de encontrarse en su casa sola, solita,